se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Comenzar, pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta noche te invitamos a ser parte, oh Dios, de cada uno de nosotros que en muchas partes del mundo escucharán tu palabra, Señor. Escucharán tu mensaje, tu llamado, tu advertencia y tus súplicas, Dios. También te pido, Dios eterno, que todo lo que se vaya hoy a decir sea de acuerdo a tu voluntad. Señor mi Dios, en tus manos entregamos nuestras vidas y te pedimos, oh Padre, que tú dirijas el mensaje de esta noche y que tú pases un carbón encendido por este tu siervo, para que estos labios, oh Dios, sean purificados y para que tú hables, oh Dios, por medio de ellos para tu pueblo, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quisiera en esta noche que abramos nosotros nuestras Biblias en el libro de Job, el capítulo número 34. Hay un versículo que lo he leído, me ha gustado, tiene un gran mensaje y quisiera comenzar por ahí. Dice así, Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Y quisiera también tocar otro versículo junto con este en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, ya el capítulo número 21. Y quisiéramos ver el versículo número 20 en adelante. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Queridos hermanos,
quisiera en esta noche desarrollar este mensaje y que Dios bendiga su santa palabra. El versículo en Job 34:32 dice: enséñame tú lo que yo no veo. Queridos hermanos, Satanás ha cegado, mis hermanos, nuestra vista para que nosotros no estemos apercibidos de las señales de que a nuestro alrededor están pasando, de que los eventos se están llevando a cabo. Mis hermanos, ya todas casi las señales nos muestran que está delante de nosotros una crisis inminente, que va en aumento, en aumento, en aumento. Y quizá nosotros nos preguntamos, ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios? ¿Está nuestra vida, está nuestra familia, están nuestros hijos, están nuestra esposa, nuestro esposo preparado para el gran encuentro con Dios? Sabiendo que la primera parte de la crisis que vino para la destrucción nos muestra que vino para Jerusalén. Jerusalén fue destruida, tuvo su tiempo, hubo un mensaje, y quizá, queridos hermanos, quisiera, como a breve de introducción, decirles que cuando fue la destrucción de Jerusalén, primero fue rodeada por Cestio Galo, y inesperadamente muestra el conflicto de los siglos que ellos se retiraron, y las puertas se abrieron. Fue la oportunidad para que aquel grupo de personas que oyeron el mensaje, pero que obedecieron al mensaje, se salvaron. Y quiero decirles, mis hermanos, cuando habla aquí en Lucas sobre la destrucción de Jerusalén, ya en Jerusalén había tres grupos de personas. Primero los dirigentes, después los que oyeron y obedecieron, y después los que oyeron y no obedecieron. Mis hermanos, los dirigentes estaban tan confiados y tan seguros que el Dios de misericordia iba a alargar y alargar y alargar. Pero quiero decirles, hermanos, la misericordia del Señor tiene sus límites. Tiene sus límites. No tolerarán por mucho tiempo. Y eso ha sido a través de las edades. Y quizá los dirigentes llevaron ese mensaje a decirles que somos el pueblo de Dios y Dios no va a permitir que nosotros seamos destruidos. El otro grupo, que fueron muy pocos, que oyeron y cuando vieron las señales, sabían que la destrucción era inminente, obedecieron, se salvaron. Pero el otro grupo, que a pesar de que oyeron, a pesar de que vieron las señales, a pesar de que fue delante de sus ojos, pero no obedecieron, pues perecieron. Nos preguntamos nosotros, ¿en cuál grupo de ellos nos estamos identificando? Porque ya en este momento deberíamos nosotros ver, conforme a mi vida cristiana, de acuerdo al mensaje que yo lo estoy abrazando,
de acuerdo a la enseñanza que la palabra de Dios y el espíritu de profecía me está mostrando, cómo lo estoy practicando, entonces, ¿de qué lado yo me estoy poniendo? Por eso, Job dice, enséñame tú lo que yo no veo. Pero esta enseñanza, mis hermanos, si aquella luz que nosotros recibimos, no la obedecemos, pues el Señor ya no nos dará más luz porque no estamos dispuestos a obedecerla o practicarla, o estar dispuestos también a proclamarla. Cuando vemos nosotros allí en el libro de Lucas, entonces nosotros vemos esas características. Pero vamos a seguir adelante nosotros con el mensaje. En el capítulo 2 del libro de los Testimonios, la página 79, dice así: los peligros de los últimos días están sobre nosotros. La sierva de Dios, viendo las cosas como estaban, dice, los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Y quizá nosotros podríamos decir, ¿y cuáles son? ¿De dónde van a venir? Dice, Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Dice, Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Dice, algunos han estado cultivando odio, o sea, no lo han demostrado, sino que han estado, ¿qué cosa? Cultivando. Cuando usted siembra una planta, una semilla, todavía no sale el fruto, se está cultivando, se está preparando todavía. Dice, han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Entonces, cuando nosotros vemos allí, desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Elías, desde el tiempo de Jeremías, Ezequiel, ¿por qué tomo Jeremías y Ezequiel? Eran aquellos profetas que le decían una vez a los reyes de allí, de Judá, y le decía, no, por favor, no hagan nada, no podemos hacer frente. Pero ellos los odiaron, aquellos profetas. Y si vemos nosotros a Elías, Juan el Bautista, fueron odiados porque ellos presentaban un mensaje, primero puro, un mensaje de verdad presente para ese tiempo presente. Y por eso ellos, ¿qué eran? Como dice, muchas personas, dice que algunos han estado cultivando odio contra los hombres que Dios ha comisionado. Mi querido hermano y mi querida hermana, si usted ha decidido ser parte de este gran movimiento del mensaje de la verdad presente, del mensaje de los 3 ángeles para este tiempo, no espere que todos lo vayan a querer, que todos lo vayan a aceptar. Va a llegar en algún momento que Satanás va a utilizar tal vez aún, como decíamos la semana pasada, aún los de su propia casa, aún los de su propia familia, para rechazarlo, ponerlo en oprobio a usted. Pero usted debe ser un centinela, debe ser un atalaya y debe ser un embajador, sabiendo que el tiempo en que vivimos es corto,
que nuestra redención está cerca y que el Señor lo ha comisionado o lo ha llamado o lo ha invitado. Y cuando dice comisionado, es que le ha dado algo especial que lo ha comisionado. Y sigue diciendo, comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más, porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar la gloria a Dios y reivindicar la justicia. Continuaron con el mismo espíritu, llenos de envidia, de celos y de malas sospechas, como los judíos. Y quiero terminar con esta parte aquí. Abrieron sus corazones al enemigo de Dios y del hombre. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos aquí en esta parte, tanto en el libro de Job, preguntémonos esta noche, ¿qué es que debe enseñarnos el Señor más? ¿Será que todavía necesitamos otra luz más? No, mis hermanos, el Señor ya nos ha dado todo y completo el mensaje. Por eso que cuando alguien por ahí diga, yo tengo una nueva luz, no hay nueva luz. Ya la luz fue dada por el Señor, por medio de su palabra y por medio del espíritu de profecía, mis hermanos. Porque nosotros, el pueblo adventista, con el mensaje adventista que el Señor nos ha dado, el Señor ya nos ha puesto y nos ha comisionado para realizar la última obra, con el último mensaje, un mensaje que, claro, que para algunos va a ser chocante, para algunos va a ser hiriente, y por eso, entonces, como no van a poderlo quizá atacar, ellos ¿qué van a sentir? Odio contra quien proclama estos mensajes. Y a través de todas las edades, mis hermanos, a través de todas las edades, este ha sido odio contra los mensajeros verdaderos de Dios. En todas las edades, si usted ve en la Biblia, en todas las edades, en todas las épocas, odio siempre con los verdaderos mensajeros de Dios. Queridos hermanos, y también quiero seguir adelante con el mensaje. Estamos, mis hermanos, en momentos más solemnes de la historia en la cual nosotros vivimos. Vamos a ver un poquito más en la palabra de Dios. En el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y vamos a ver nosotros el capítulo número 12, el capítulo número 12, desde el versículo 12 hasta el versículo número 17. Dice así: por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, en su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Versículo 15 y 16, que quiero tocar esta parte de aquí. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado fuera.
Queridos hermanos, cuando nosotros vemos aquí en el versículo 15, Satanás aquí lo vemos en la figura de serpiente, pero en el versículo 16 lo vemos en la figura de dragón. Cuando habla en la figura de serpiente, es símbolo de engaño, Y esto nos da a entender, mis hermanos, que en los 1260 años proféticos, o los 42 meses, o tiempos, o mitad de un tiempo, mis hermanos, en ese tiempo el enemigo dominó la mente. ¿Pero de qué? Engañando. ¿A quién? A casi la mayoría de la gente de la edad en ese tiempo, queridos hermanos. Entonces, cuando nosotros miramos en esta parte aquí, y cuando vemos en esta parte, en el versículo número 15, aquí nosotros encontramos, mis hermanos, a Satanás como símbolo de ¿qué? Como símbolo de engaño. Pero cuando nosotros miramos ya en el versículo 16, nosotros encontramos allí a Satanás como la figura de ¿qué? La figura de, ya no es de serpiente, es de un dragón. ¿Y qué es un dragón? El dragón ya, mis hermanos, es símbolo de ¿qué? Es símbolo de persecución. Es símbolo de persecución. Mis queridos hermanos, nosotros nos encontramos en el umbral al término de la historia de esta tierra, mis hermanos. Y nos preguntamos, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Cómo estamos nosotros preparándonos? Sabiendo que conocemos y sabemos todas las cosas de la cual, mis hermanos, se están presentados. Ahora nos preguntamos, si nosotros tenemos un mensaje, debemos proclamarlo. Pero quisiera ver, mis hermanos, en el versículo 15 de Apocalipsis 12, ir al Primeros Escritos, la página 213, y quiero llevarles a esto para mostrarles de lo que es el engaño. Satanás dice, siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente y volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó Satanás en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en su esfuerzo con los hombres caídos. Corrompiéndose el cristianismo, papas y sacerdotes se arrojaron a una posición exaltada y enseñaron a la gente que debían acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados, en vez de recurrir directamente a Cristo. Entonces, mis hermanos, aquí se cumple lo que el apóstol Pablo decía, el misterio de la iniquidad, el cual se siente en el templo de Dios, se hace pasar por Dios y se hace llamar Dios. La pregunta nosotros diríamos, pero usted diría, mi hermano, pero ¿cómo es esto entonces? ¿Dónde es así? Lo que pasa que cuando Jesús subió al cielo, cuando él subió, entró al lugar santo. Después, en 1844, al lugar santísimo. Entonces lo que pasa es que lo quitaron a Jesús de la mente de las personas. Cegaron el mensaje, Satanás cegó el mensaje del santuario, lo echó por tierra, como dice Daniel 8:11 y 12, dice que lo echó por tierra la verdad del santuario, y se puso entonces él por medio de sacerdotes. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros vemos, dice, papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debían acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados en vez de recurrir directamente a Cristo. Y termino la otra parte. La gente quedó del todo engañada. Por eso cuando vemos en el versículo 15, mis hermanos, es que el símbolo de Satanás, cuando habla de serpiente, es símbolo de engaño. La gente dice quedó del todo engañada. Se le enseñó que
el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuanto ante ellos se postraban. Querido hermano, no quiero ofender a nadie, tal vez estoy hablando para alguien que está escuchando por primera vez y estará diciendo, uy, usted, este hermano me está atacando. No estoy atacando a nadie, mis hermanos, solo estoy presentando la verdad como la tiene el Señor, la verdad como Dios tiene en su palabra y en el espíritu de profecía. Y dice, y a Satanás adoraban cuando ante ellos se postraban. Queridos hermanos, y termina la cita, dice, la gente pedía la Biblia, pero el clero creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor a que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. Se enseñó a la gente a recibir las palabras de esos engañadores, como si proviniesen de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debería ejercer. Si algunos se atrevían a seguir sus propias convicciones, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de su sangre. Y ahora veamos el versículo 16. Por eso dice que en el versículo 16 la Biblia dice, pero la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En el versículo 16 ya vemos a Satanás como, y ya no como engañador, sino como perseguidor. Porque después que, mis hermanos, ya fue descubierto el engaño y alguien se levantó a presentar la verdad, si nosotros vemos en el tiempo de la Reforma, cuando se presentaron los reformadores, mis hermanos, comenzó el odio. Asimismo es también en los últimos tiempos, cuando usted, mi hermano, mi hermana, comienza a vivir, a predicar el mensaje de lo que es de la verdad presente, y a mostrarle la verdadera luz, entonces comienzan a haber odios. Por eso dice, si algunos se atrevían, estoy en la 214, si algunos se atrevían a seguir sus propias convicciones, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús. Y los que tenían autoridad, o sea, los sacerdotes en ese tiempo, y hoy en día tal vez también diríamos algún ministro, algún pastor o pastora o quien se llame o siervo, que a veces cuando escucha estos mensajes comienza a decirle a sus miembros, no escuchen, no reciban esos libros, no reciban esos mensajes, no escuchen, hasta quizá podrán decir, no escuchen ya esa cadena, porque esa cadena nos está atacando, porque esa cadena son fanáticos. Querido hermano y querida hermana, si es la primera vez que usted me escucha, me ha ido escuchando, quiero decirle que es la voz de Dios a su corazón que le está haciendo el último llamado. Por eso el mensaje de esta noche es, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y nos preguntamos, ¿debemos dejar nosotros a un lado el engaño y presentar la verdad como el Señor la ha puesto en su palabra? Entonces nosotros podemos encontrar ya en el versículo 17, capítulo de Apocalipsis 12, 17, termina diciendo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis queridos hermanos, al final del tiempo se desatará la más grande batalla y el ataque será al remanente. Alguien podrá decir, pero hermano, esto ya ha comenzado. Querido hermano, aún todavía no ha comenzado. Y le voy a dar una cita en el libro El conflicto de los siglos, la página 650, decirles que esta guerra no ha empezado. Página 650 del conflicto de los siglos.
Es el capítulo número 37 para los que tienen la tablet. Título: Conflicto inminente. Dice: los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Y eso nosotros ya lo hemos venido viendo en las noticias. En el Vaticano, el Papa Francisco ahora llama el Día de la Familia, el Laudato Si. Ya hemos visto nosotros estamos viendo las señales, están delante de nosotros. Y sigue diciendo: la libertad de conciencia que tanto sacrificio se ha costado no será ya respetada. Y ahí vemos un punto. Dice: el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso que al final del tiempo, la figura del dragón, la figura de Satanás, será persecución y muerte. Comenzó con engaño, él así siempre comienza, primero con engaño, después aquellos que no se quieren someter a la voluntad de él, que entregan su vida al control del Espíritu de Dios, él comienza, ya no, como no los pudo engañar, ahora los persigue. Y queridos hermanos, esta guerra está a punto de estallar, como podemos ver en el conflicto el conflicto de los siglos. Y por eso nosotros nos preguntamos en esta noche, queridos hermanos, estamos en el momento solemnes. El diablo sabe que le queda poco tiempo. En los 1260 años él persiguió a la iglesia. Y cuando dice que la tierra abrió su boca, una tierra deshabitada como la que ahora conocemos, América del Norte, fue la que le abrió la puerta. Aquellos que salieron huyendo de allá, huyendo de Europa, por la gran persecución que había levantado, que había levantado Roma, que había levantado Babilonia, pero claro, instigada por el dragón. Cuando el dragón vio todo esto así, cuando vio que la tierra había abierto su boca, que había dado apertura para aquella simiente, para aquel resto que iba allí, entonces ahora el dragón, Satanás en figura de dragón, se llenó de ira. Y desde ahí comenzó su ira contra este pequeño poblado, después nación, hasta llegarla a conquistar. Y queridos hermanos, porque la ira del dragón era contra aquel grupo. Por eso, queridos hermanos, aquel mensaje adventista nació allá en los Estados Unidos. Y allá en los Estados Unidos será donde un tiempo fue, y quizá todavía diríamos es, la capital de la libertad religiosa. Se transformará el país de la gran persecución para el pueblo de Dios y se terminará la libertad religiosa. Ese es el propósito del romanismo, ese es el propósito del Vaticano, ese es el propósito de la bestia, mis hermanos, destruir, y lo ha ido logrando. Y queridos hermanos, el diablo, él sabe que le queda poco tiempo y por eso él se está preparando para la última y la gran batalla. ¿Y qué encontramos nosotros ahora? Por eso ahora nosotros encontramos un ambiente de apostasía, y esta apostasía considerada la apostasía omega, la última. Por eso el Señor nos muestra: prepárate para el encuentro
prepárate para el encuentro con tu Dios. Y quisiera llevarles en joyas de los testimonios, queridos hermanos. Tomo 1, la página número 24 dice así: vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel: preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Ahí el ángel, comisionado por Dios, dice: preparaos, preparaos para lo que ha de venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. Vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. ¿Qué dice? Debemos apoyarnos, que debemos ejercer nuestra influencia en donde quiera y en el lugar que nosotros nos encontramos. Nos preguntamos en esta tarde y en esta noche, ¿estamos ejerciendo influencia en mi trabajo, en mi compañero de oficina, en mi compañero de estudios? ¿Estoy ejerciendo en mi compañero de viaje? ¿Estoy ejerciendo una influencia para bien? ¿O estoy yo ejerciendo una influencia para mal? Si en el lugar donde trabajo, si con mi compañero o con mi amigo o con el cual comparto o mi vecino, ¿qué influencia yo estoy ejerciendo, pero en favor de Dios y de su verdad? La verdad, mis hermanos, debe resplandecer con nuestro testimonio, con nuestra vida, con lo que nosotros la hacemos todos los días. Somos cartas abiertas ante los demás. Y lo que nosotros mostremos, estamos mostrando a qué Dios y qué mensaje nosotros estamos llevando. Pero si no ejercemos una influencia que venga de Dios, nosotros entonces estamos ejerciendo otra influencia. Y de esa manera no estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Sabiendo que la crisis viene, que está delante de nosotros, ¿qué verdad estamos mostrando? Y sigue diciendo: no podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. No seamos temerosos, no tengamos miedo ni vergüenza. Comencemos a vivir, quizá primero en nuestra casa, primero en nuestra vida, así como lo hacía Jesús. No podemos, dice, glorificar cuando estamos descorazonados, cuando quizá en nuestro corazón todavía albergamos un poco de autosuficiencia, de envidia, de amor al mundo, de algunas cosas, de orgullo, queridos hermanos, o de desánimo tal vez, o falta de fe. No podemos nosotros, dice, no podemos honrarlo. Debemos, dice, tener fervor para asegurar nuestra propia salvación y para salvar a otros. Debemos conceder suma importancia a esto y considerar secundario todo lo demás. Querido hermano, ¿qué influencia a favor de Dios la estoy llevando en el lugar donde vivo, con mi vecino, con mi vecina? Tal vez él no me saluda, tal vez él me hace cosas que tal vez son indebidas, pero querido hermano, yo debo demostrarle que vengo con un mensaje de parte de Dios, que vengo de parte de Dios. Quisiera, mis hermanos, un día contarles un testimonio. Estábamos nosotros en un lugar, en un pueblo que es pequeño, y al teniente político de ese lugar, él era como ateo, no le gustaba que nadie, por favor, no hablen de ninguna religión, de nada, porque decía que todos los evangelistas, para él decía que todos
que todos únicamente les gusta engañar a la gente para vivir del dinero de ellos. Y les había metido en ese pueblo. Mis hermanos, nosotros fuimos a hacer una campaña allá. La primera noche nos fueron muchos, 5, pero después solo fue 1. Y nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? Orábamos. Y él con un parlante de alta voz decía, por favor, tengan cuidado con aquellos que vienen con una religión fuera de la religión de nuestros padres. Mis hermanos, no sabíamos qué hacer. Le pedimos sabiduría al Señor. Entonces, a la otra semana sabíamos que él siempre salía con su esposa. Él amaba mucho a su esposa. Nosotros, una persona nos dijo, el día martes es el día especial cuando ella nació. ¿Sabe lo que nosotros hicimos? Compramos nosotros un pequeño pastel, se lo llevamos, le tocamos la puerta a las 6 de la mañana y le dijimos que nosotros éramos misioneros de la iglesia adventista y que hoy día era un día especial para su esposa. Él dijo, ¿quién les dijo? No, eso no se preocupe quién nos haya dicho, pero esto es así. Él nos dijo, pasen. Nos recibió, nos dio un vasito de agua y dijo, ¿cuál es su propósito de ustedes venir acá? Yo sé que ustedes están acá. Yo quise que se vayan y quiero que se vayan, dijo. Por favor, no llenen de evangelio acá. No quiero. Y nosotros le dijimos, no hemos venido a llenar de evangelio. Hemos venido nosotros, en el nombre del Señor, a llevar salvación a cada una de las personas. Más o menos era allí, es hace algún tiempo que me acuerdo. ¿Saben? Después de haber conversado con él comenzó a enviar a su esposa a asistir. No se bautizó la esposa, pero sí se bautizó una hija. Y él hizo que el pueblo fuera todos, mis hermanos. El Señor nos invita a nosotros a ser influencia para Dios en el lugar donde nosotros debemos estar. Aunque no nos quieran, aunque no nos acepten, pero mis hermanos, amemos a quienes no nos aman, porque de esa manera estamos preparando para encontrarnos con nuestro Dios. Solo nos preguntamos nosotros, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Y quisiera, mis hermanos, ir a la página del mismo libro, Joyas de los Testimonios, tomo 1, pero la página 398, los que tienen la tablet, la condición del mundo. Dice así, me fue mostrada la condición del mundo, que está colmando rápidamente la copa de iniquidad. Violencias, crímenes de toda clase llenan nuestro mundo, y Satanás emplea todos los medios para popularizar delitos y vicios degradantes. Hermanos, aquí en Ecuador hay un periódico que se llama El Extra, y tal vez me están escuchando algunos en otros países que han visitado Ecuador o que son de Ecuador, que es de la ciudad de Guayaquil. Ese periódico se llama El Extra. Pero lo que él más saca noticias solo es de sangre, de crímenes, de todo. Yo les decía a un grupo así de hermanos, como saca solo de eso, pero con noticias, pero así como para llamar la atención, que si nosotros cogiéramos este periódico y lo dobláramos, quizás hasta sangre saliera, porque solo presenta esto. Y cuando yo leía esta parte de aquí, dice que Satanás, él emplea todos los medios, o sea, de comunicación, o de lo que sea, para popularizar delitos y vicios degradantes. La juventud que recorre las calles está rodeada de avisos y noticias de crímenes y de pecado, presentados en alguna novela
o en algún teatro. Su mente se familiariza con el pecado. La conducta que siguen personas bajas y viles les es recordada de continuo en las noticias y de los periódicos del día y de todo lo que puede excitar la curiosidad y despertar las pasiones animales, y presenta mediante historias emocionantes y excitantes. Y por eso hoy en día, a veces, hasta en los canales de televisión, hoy en día presentan escenas o novelas de crímenes, solamente así, especialmente acá en Sudamérica, mis hermanos, así, hay grupos conocidos llamados de narcotraficantes, tanto en Ecuador, Colombia, y la mayoría y algunas de las novelas presentan historia de ellos solamente de muerte, de violencia, de todo esto. El enemigo está poniendo aquellas historias emocionantes, dice, excitantes, publicaciones procedentes de intelectuales corrompidos, envenenan la mente de millares de habitantes de nuestro mundo. El pecado no les parece excitante, pecaminoso. Oyen, leen tanto con referencia a los crímenes y a los viles degradantes que su conciencia, antes tierna y capaz de horrorizarse, se embota de tal manera que se espacia avidamente de los dichos y hechos de hombres viles y bajos. Y ahora muestra como en los días de Noé. Queridos hermanos, nosotros nos volvámonos a preguntar, ¿estamos preparándonos al encuentro con nuestro Dios? Y nosotros vemos cómo está la condición del mundo. Y cuando nosotros vemos todo esto allí, ¿qué debemos hacer? En la página 400 del mismo libro dice: se me mostró la magnitud e importancia de la obra que nos espera, pero son pocos los que se dan cuenta del verdadero estado de las cosas. Mi querido hermano, la advertencia Dios nos está dando ahora en todas partes del mundo. El Señor nos está haciendo un llamado porque Él quiere tener un encuentro personal con nosotros. Un día vernos cara a cara. Un día y vivir para siempre. ¿No lo ha pensado esto, hermano? ¿Por qué tenemos nosotros que conformarnos a las cosas de acá? Porque nosotros tenemos un mensaje. Esta cadena ha venido presentando mensaje tras mensaje casi todas las noches y todos los sábados. ¡Qué sábados bendecidos! Días de ayuno, entregando libros, entregando el mensaje. Que Dios bendiga este gran ministerio. Pero querido hermano, donde usted está, tal vez no lo está haciendo, pero haga la obra del Señor, porque el Señor les ha dado. Todos, dice, todos los que están dormidos y no pueden comprender la necesidad de vigilancia y alarma, serán vencidos. Todos los que están dormidos. Usted dirá, hermano, yo casi no duermo, pero le pregunto, ¿usted está dando alimento a tiempo? ¿Está dando el verdadero alimento a su debido tiempo? ¿O solamente está dando un sonido que no tiene ningún efecto? Debe dar un sonido de trompeta, de alarma, de llamado, de que la crisis viene y que estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Dios, queridos hermanos. Seguimos un poco adelante. Las señales de los tiempos para la iglesia remanente está aún aquí con nosotros, mis hermanos. Y cuando nosotros vemos que el mensaje, la iglesia de la Odisea lo escucha, y ellos que dicen, todo está bien, no pasa nada. Quiero leerles en Servicio Cristiano, la página número 49. Página número 49. Y hasta la página 50. Amén, hermanos. ¿Están escuchando?
Dice, Amén. Amén. me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor nos ha dado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. Mis queridos hermanos, por eso es que el llamado de Dios decía, preparaos, 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 porque la crisis está delante de nosotros. Y la señora White, nuestra sierva, vio a la iglesia de la Odisea en un estado y le dio tristeza. Por eso ella dice, me lleno de tristeza, pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo. Y nosotros nos confiamos, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Y sin embargo, la opinión general de los líderes o de quienes están al frente es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y se está volviendo, dice, hacia Egipto. Querido hermano, ¿hacia dónde estás regresando? Allí estás regresando hacia Egipto. La gran indiferencia del pueblo de Dios ante los mensajes del primero, del segundo y del tercer año, ante los mensajes de la verdad, mis hermanos, presente. ¿Por qué, mis hermanos? En la página 472 del libro Testimonios, mis hermanos, Testimonios para los ministros, el capítulo Las trampas, mis hermanos, las trampas de Satanás. Página 472, capítulo Las trampas de Satanás. Mis hermanos, cuando leí esto allí, vi cómo Dios, tan bueno y tan misericordioso, que ha dejado a este pueblo toda la luz, todo el mensaje. Y saben que aquí, en esta parte, en esta página allí, la sierva de Dios, el Señor le hizo escuchar una sesión donde el enemigo y sus secuaces estaban teniendo una conversación especial. ¿Cómo destruir al pueblo de Dios? Y le leo, página 472. A medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Para derribar su fe. Por eso, esta semana me encontraba con alguien y decía, ¿por qué predican esto? Le invité que escuche la cadena, me dice, he escuchado la cadena 15 días, pero solo es que ustedes predican para atacar a nuestra iglesia, predican que esto de aquí. Y él decía, el día que la iglesia adventista, el día que mi iglesia acepte el domingo, yo ahí sí me salgo. Le dije, la iglesia nunca le va a aceptar el domingo. La iglesia va a seguir guardando el sábado. Pero en la teoría, no en la práctica. En la teoría lo va a ir teniendo, pero en la práctica lo va a ir manejando a la señora, al niño, al pastor, al anciano, al conquistador, a la mujer, a todos. A ellos les va a dar el homenaje, menos el homenaje al Creador. En la teoría sí, pero en la práctica será otra cosa. Y esa, le digo, es la gran apostasía. Por eso es que le digo, entonces, por eso cuando nosotros vemos aquí, mis hermanos, el plan de mayor éxito para derribar su fe, él ve que las iglesias populares están ya arrulladas para dormir gracias a su poder engañador, dice, mediante una sofistería agradable. Pastor, Hola. Pastor, disculpe, ya no se escucha. Hola. Sí, se está escuchando, Ya no hermano. se escucha, Pastor, se oye muy despacio. Hola. Yo lo estoy escuchando Ahí. bien. Hola.
¿Me escucha? Se escucha, Ah. sí se escucha muy lejos, pastor. Hola. Fíjate, Ahí me yo lo escuchan. estoy escuchando, yo lo estoy escuchando. Yo lo estoy ¿Me escuchando escuchan? bien, escuchando bien, ¿eh? Hola. Ahí me escuchan. ¿Sí? Sí, sí, pastor, se escucha un poquito mejor. Amén. Vuelvo a leer entonces la cita para algunos así. Página 472 del libro El conflicto de los... No, Testimonios para los ministros, el capítulo Las trampas de Satanás. Y dice, a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. O sea, él tiene un plan, ha planificado. Él pensó que nadie lo escuchaba, pero como los caminos de Dios son más altos, él para su pueblo nunca lo va a dejar en tinieblas, para aquellos que obedecen, por supuesto, de su fe. Él ve que las iglesias populares están ya arrulladas para dormir gracias a su poder engañador. Mediante una sofistería agradable y milagros engañosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo, dice el engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Por eso les quería decir, cuando este hermano me decía, cuando la iglesia acepte el domingo, yo ahí sí salgo de ahí corriendo. Le dije, la iglesia no lo va a adoptar el domingo, va a seguir con el sábado, porque el pueblo de Israel, mis hermanos, el pueblo de Israel, cuando terminó los 70 años o antes así, ellos siguieron guardando el sábado, siguieron guardando el sábado, pero en teoría y en la práctica era otra cosa, y eso va a pasar con el pueblo adventista. En la teoría lo va a tener, pero en la práctica lo va a hacer, como le dije, para el niño, para la señora, para el anciano, para el pastor, para los conquistadores, para cualquier otro evento, menos para Jehová de los ejércitos, porque el gran engañador ha estado preparando un plan de mayor éxito y mucho más todavía. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos preguntarnos, ¿me estoy preparando para el encuentro con Dios? Y sí, por esto dice, y el gran engañador dice, debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero sábado, revela también la ministración de Cristo en el santuario celestial, y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Satanás sabe muy bien que si al pueblo le ciega y le cierra el mensaje del santuario, lo va a tener de su parte. Pero nosotros, mis hermanos, somos llamados, comisionados por el Señor para preparar nuestra vida para el encuentro con Dios, pero también para preparar a otros con del encuentro con el Señor. Y por eso es que el mensaje del santuario es la verdad presente para este tiempo, porque Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial, y es allá, mis hermanos, donde nosotros debemos estar, mis hermanos. Y sigue diciendo, el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. Eso dice Satanás. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia. Ahora la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para sostenerlo. Y termino con esta cita y dice, debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirles a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir la costumbre y la tradición. Por eso que dicen, no, pero ¿cómo podemos nosotros cambiar? Pero si esto ya estaba así, si esto viene de arriba, si estos son los pastores que nos han enviado.
no estoy atacando a mi hermano, a nadie. Lo que le estoy mostrando, que el Señor quiere tener un encuentro con usted, pero le está mostrando qué peligros están por venir, qué está por suceder, mi querido hermano, y nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Hacia dónde nosotros estamos yendo? Y sigamos adelante, mis hermanos. El diablo ha trazado sus planes y ha tratado de establecer mediante la política, por medio del ecumenismo mundial. El plan, mis hermanos, está avanzando y bien avanzado cada vez. Por eso el llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros es urgente. Página 27 del libro de los eventos de los últimos días. Página 27. Página 27 del libro de los eventos de los últimos días. Dice así: Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y la eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos, y ella da como primera cosa, estar bien despiertos, dice. Nos preguntamos, ¿de verdad las señales nos están haciendo despertar? Los eventos que están pasando, el mensaje nos está haciendo despertar, o no estamos todavía dormidos. Y dice, plenamente consagrados, completamente convertidos, tercera, y cabalmente dedicados a Dios. Y termina diciendo, pero al parecer permanecemos inactivos, como si estuviéramos paralizados. Y ella termina la cita así: Dios del cielo, despiértanos. Y por eso nos preguntamos nosotros aquí, ¿estamos despiertos? Fuimos comisionados para estar despiertos. Estamos unidos, mis hermanos, unidos al Espíritu de Dios, para así de esta manera hacer la obra que el Señor nos ha pedido. El escenario, mis hermanos, que es este mundo en el cual nosotros vivimos, cada vez se está preparando. Y quiero decirles, mis hermanos, para prepararse que el encuentro con nuestro Dios, el carácter no se gana cada 3 meses lavándose los pies, cada 3 meses haciendo un ayuno, cada 3 meses tal vez haciendo una vigilia. Mis hermanos, mientras el mundo se está preparando, nos preguntamos, ¿cómo está la iglesia? Y por eso quiero llevarlos, mis hermanos, a Joyas de los Testimonios. Joyas de los Testimonios, mis hermanos. La página número 402 dice así: hay gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. ¿Hay qué dice? Gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la iglesia nos induce a preguntar, ¿es esta una representación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? ¿Son estos quienes siguen a Cristo? Los hermanos de aquellos que no tuvieron por cara su vida, los que lleguen a la norma bíblica, a la descripción bíblica de los discípulos de Cristo, serán a la verdad escasos. Habiendo abandonado a Dios, la fuente de las aguas vivas, se han cavado cisternas rotas que no tienen aguas. Por eso cuando les hablé, mis hermanos, del asunto del sábado, mis hermanos, tal vez el sábado solo
en ciertos lugares lo están guardando, pero en la teoría solo cumpliendo el día, pero en la práctica es otra cosa. Mis hermanos, nuestra vida debe estar consagrada totalmente para que cuando nosotros guardamos el sábado sea verdaderamente, mis hermanos. Y sigue diciendo, termina diciendo allí, dijo el ángel, la falta de amor y la fe son los grandes pecados de los cuales ahora son culpables los hijos de Dios. La falta de fe conduce a la negligencia y el amor del yo y del mundo, los que se separan de Dios y caen en tentación, se entregan a vicios groseros, porque el corazón carnal conduce a gran perversidad. Y este estado de estas cosas se encuentra entre muchos de los que profesan ser hijos de Dios. Querido hermano, usted y yo profesamos ser hijos de Dios, pero nos preguntamos, ¿será que aquellas cosas todavía no hemos abandonado? ¿Será que la fe en la cual yo digo tenerla, solo la fe la tengo cuando tengo trabajo, cuando tengo salud, cuando todo va bien en mi familia? Querido hermano, la fe debe ser aún en los momentos de prueba. Allí es cuando la fe es como el oro, ahí es cuando debe ser probado. No solamente cuando todo va bien, cuando tengo trabajo, cuando mi familia está bien, cuando mi negocio, cuando todo es así. Mi querido hermano, la fe debe también ser probada en las pruebas. Allí es cuando el Señor quiere, dice, los que se paran, por eso digo. Y sigue diciendo, y este estado dice, mientras aseveran servir a Dios, están en todos sus intentos y propósitos corrompiendo sus caminos delante de Él. Muchos se entregan al apetito y la pasión, a pesar de que la clara luz de la verdad señala el peligro y eleva su voz de amonestación. Cuidaos, refrenaos, negaos. Querido hermanos, dice, cuidaos, refrenaos, negaos, porque la paga del pecado es muerte, mi hermano. Si nosotros sabiendo este mensaje no vivimos a la altura del mensaje, a la norma del mensaje, a la disciplina del mensaje, mis queridos hermanos, en otras palabras, entonces nuestra vida no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y termina diciendo la cita, aunque el ejemplo de los que naufragaron en la fe se destaca como un fanal para advertir a otros que no sigan el mismo curso, muchos se precipitan, sin embargo, alocadamente. Satanás domina sus mentes y parece tener poder sobre sus cuerpos. Oh, cuántos se lisonjean, dice, que tienen bondad y justicia. Claro, tal vez algunos dirán, yo hago esto, yo doy esta ofrenda, yo doy estos regalos, yo ayudo a la gente, yo doy usted hágalo. Pero mis hermanos, nosotros debemos hacerlo para la honra y la gloria del Señor. Dice, oh, cuántos algunos se lisonjean que tienen bondad y justicia. Por eso algunos que dicen, yo gracias a Dios no le debo a nadie, yo a nadie le debo, yo todo llevo, soy justo, soy esto de acá. Esa es una justicia propia. Querido hermano, cuando la verdadera luz, ¿me escuchan? Amén. 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 Cuando la verdadera luz de Dios revela que durante toda su vida han vivido solamente para agradarse a sí mismo. Toda su conducta es aborrecida de Dios. ¿Cuántos viven sin ley en sus densas tinieblas? Se consideran con complacencia, pero sea la ley de Dios revelada en sus conciencias,
como lo fue la de Pablo, y verán que están vendidos al pecado y deben morir al ánimo carnal, y el yo debe morir. Cuán tristes y terribles son los errores que muchos cometen, edifican sobre la arena, pero se lisonjean de estar, dice, asentados sobre la roca eterna. Muchos que profesan piedad. Hola. Amén, pastor. Hola. Sí lo escuchamos. Amén. Porque se escuchaba Pastor, una voz algo por allí. pasó porque se oye muy despacio, pastor. Los hermanos en YouTube me están diciendo que casi no se escucha. Y sí, la verdad. Yo tengo speaker y apenas si lo alcanzo a escuchar. Yo le escucho clarito a usted, hermana. Le escucho muy clarito. No sé qué es. Sí, no, la verdad no sé qué pasa porque sí escucha muy despacito. ¿Qué podemos? Dígame, mi hermana, ¿qué podemos hacer? Y estoy dispuesto a... Dígame, ¿qué podemos hacer? Porque ya quiero ir terminando. Porque de repente empezó a bien despacio. Hola, ahí, a ver, hola. Hola. Algo pasó, yo creo que algo pasó. Le mandé mensaje a Brenda ya porque algo pasó. Se escucha muy despacio, sí se escucha, pastor, pero muy despacio. Pero adelante, pastor, siga con su tema. Sigamos, mis hermanos. Amén. Quiero seguir con la lectura de la página. Hola. ¿Sí? Yo lo escucho bien. Yo lo escucho muy bien. Dice, y termino con la cita. Qué bueno que... Muchos. No sé si está Brenda por ahí. Hola. Adelante, pastor. Muchos que profesan piedad están despeñándose temerariamente e ignoran su peligro como si no hubiese juicio futuro. Les aguarda una terrible retribución y sin embargo los dominan los impulsos y las pasiones bajas. Están llenando su sombrío registro de su vida para el juicio. Dirijo mi voz de amonestación a todos los que llevan el nombre de Cristo, dice la sierva del Señor, para que se aparten de toda iniquidad. Por eso es que el mensaje que nos mostraba en la página 24 decía: preparaos, porque el llamado de Dios es preparación, y la preparación no se hace un día, se le hace toda la vida en comunión con el Señor por medio de su Espíritu, mis hermanos. Por eso nos dice, llevan el nombre de Cristo, para que se aparten de toda iniquidad, purificad vuestras almas, obedeciendo a la verdad. Limpiaos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vosotros, a quienes esto se aplica, sabéis lo que quiero decir. Si la sierva del Señor que dice que esto se aplica a quienes nosotros sabemos, es para este pueblo que profesamos el mensaje de la verdad presente, mis hermanos. A quienes estamos en esta cadena, a quienes profesamos este mensaje, es el llamado de Dios. Por favor, que nosotros consagremos nuestra vida al Señor. El carácter, como les dije, no se gana cada 3 meses lavándose los pies, no se gana cada 3 meses en un ayuno, no se gana cada 3 meses en una vigilia. El carácter se lo gana diario a diario, que es una lucha. Mis hermanos, el mundo, como les dije, está totalmente preparado. Y quiero ir terminando en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 13, y el versículo número 11, dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Nosotros, la advertencia que el Señor nos ha dado es:
que al final del tiempo, mis hermanos, la segunda bestia se levantará y dice que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero al final del tiempo será conquistada. Fue conquistada, mis hermanos, por el romanismo, después completará ser conquistada por el espiritismo, por el dragón. Y el dragón utilizará a esta nación, mis hermanos, porque está profetizado. ¿Para qué? Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace. ¿Saben qué, mis hermanos? Ella no va a pedir permiso a nadie. Ella va a hacer lo que la otra bestia le va a pedir. Y eso sabemos que está cerca, mis hermanos. Por eso el llamado de esta noche es: prepárate para el encuentro con tu Dios. Ya hemos visto la condición del mundo, ya hemos visto la condición de la iglesia, y ya nos ha mostrado el espíritu de profecía cuál es nuestra condición, mi condición, la mía primero, cuál es nuestra condición y qué debemos hacer para el encuentro con Dios. Y también nos está mostrando que en los tiempos en que vivimos, en el lugar donde estamos, la segunda bestia de Apocalipsis se va a levantar y va a hablar como dragón y va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia. Cuando dice toda, estamos viendo nosotros que la primera bestia ejerció toda la autoridad 1260 años, y nosotros sabemos que cerca de 100 millones de personas murieron, aquellos que únicamente por aceptar una verdad. Y esto volverá a repetirse. ¿Y saben cómo dice que se repetirá? Y ejerce, dice, toda la autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Mis hermanos, los peligros que están delante de nosotros, quizá tal vez ni nos imaginamos lo que está por venir, lo que está por suceder. Y por eso nosotros vemos la crisis financiera, que a nivel de todos los países del mundo cada vez se está golpeando más y mucho más, mis hermanos. Son señales también que nos muestran lo que está viniendo. El ecumenismo mundial, casi las religiones ya unidas, todos los movimientos unidos en el Día de la Familia, unidos en el descanso, un día de descanso para la tierra, y todavía nosotros no nos despertamos. Debemos despertarnos, porque si nosotros que profesamos este mensaje seguimos en la condición como estamos, nunca podemos encontrarnos con el Señor. Así profesemos el nombre de Dios, pero no vamos a encontrarnos, porque el Señor nos ha estado dado tiempo y oportunidad. Vamos a seguir adelante. Versículo 13 del capítulo 13 de Apocalipsis. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con sus señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Sabe lo que dice así la palabra? Matar. Mi querido, por eso quiero decirle, hermano, la tierra que un día fue la tierra gloriosa, en la cual aquella tierra abrió la puerta para que aquellos grupos entraran y adoraran con libertad. Va a llegar un día, mis hermanos, que esa misma tierra se transformará en la tierra de la gran persecución. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios nos muestra. Y nosotros no debemos estar ciegos ya. Satanás quiere que estemos ciegos, pero aquí está en su palabra. ¿Estamos preparándonos para el encuentro con Dios? ¿Qué mensaje estamos profesando? ¿Qué influencia estamos llevando? ¿Hacia dónde estamos conduciendo nuestro corazón? ¿O solo nos estamos lisonjeando? Querido hermano, tal vez este es un mensaje muy fuerte, pero este es un mensaje que debemos despertarnos. Ya no podemos nosotros llevar tal vez en esta cadena mensajes suaves. No estamos atacando a nadie, no estamos contra ninguna organización, solamente presentamos el mensaje, un así dice Jehová, tanto en su palabra como en el espíritu de profecía. Amén. Y quiero ir terminando, mis hermanos. Quiero ir terminando. El orden del gobierno y la ley dominical, mis hermanos, están delante de nosotros. El Cordero está hablando, y ahora diríamos como dragón. Mis hermanos, y nosotros nos preguntamos, ¿cómo está el pueblo el cual el Señor escogió? ¿Cómo está? Y voy a leer una de las citas del libro El conflicto de los siglos, la página 52. Página 52 del conflicto de los siglos, el último párrafo del capítulo 2, para los que tienen la tablet. Dice así, el último párrafo. Otro asunto de más importancia aún. Cuando la sierva de Dios dice otro asunto, quiere decir que esto debe ser tomado en cuenta. De mayor importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Qué dice que la iglesia? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. Por eso, como le decía, ya las fiestas que el mundo las celebra, ahora se la están llevando dentro, a la cual un día el Señor llamó para que sea el pueblo de Dios. Mi querido hermano, si un día sábado, que es para adoración al Señor, está siendo para adorar o homenajear a cualquier otra cosa, menos que sea el Señor, querido hermano, en ese lugar no se está adorando al Dios verdadero. Por eso es que dice que el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. El dragón no se persigue a sí mismo, hermano. El dragón persigue a los fieles, a los leales, a aquellos que comiencen a vivir el mensaje que representa al Dios Altísimo. A ellos los perseguirá, pero aquellos que no hacen, no va a haber ninguna oposición. Si usted no vive el mensaje de la verdad presente como el Señor pide en su palabra y el Espíritu de profecía, no espere persecución, nadie lo va a perseguir. Usted va a estar tranquilo, va a estar bien. Pero si usted comienza a vivir y a proclamar el mensaje de la verdad presente, el apóstol Pablo dice, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Querido hermano, quiero decirle algo. Hay una corona que está preparada, pero debemos estar dispuestos a llevar la cruz también. Sin cruz no hay corona. Si no estamos dispuestos a abandonar el yo, si no estamos dispuestos a dejar a un lado todo lo que nos impide, y si le abrimos el corazón al Señor, mi querido hermano, entonces
estaremos preparándonos para el encuentro con el Señor. Y quiero ir terminando esta cita. Dice, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que se distinguiera de la fe cristiana en los días de Cristo y sus discípulos. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, o sea, jugar con el pecado. Y quiero, quizá en esta parte, tener uno de los últimos versículos en la Biblia, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y el versículo número 14 en adelante. Capítulo 3, versículo 14. Este es conocido. Dice, escribe al ángel en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras. El testigo fiel, él conoce a dónde vamos. Él sabe que quizá cuando usted tiene su teléfono y nadie lo ve, qué cosas está viendo, qué tiene en su teléfono. El testigo fiel lo ve que cuando usted se queda solo quizá y abre su computador, qué páginas observa, qué cosas está viendo. Por eso él dice, yo conozco tus obras. Querido hermano, a veces nosotros decimos que somos adventistas, pero le digo, si somos adventistas, ¿será que tenemos que seguir escuchando la música mundana? Si nos llamamos ser adventistas, ¿será tenemos que seguirnos vistiendo como el mundo? ¿Será, si somos adventistas, será que seguir comiendo como el mundo? Hablando como el mundo, comiendo la comida que la bestia ha ido preparando. Querido hermano, tal vez nos llamamos cristianos, pero tenemos un pie adentro y otro pie afuera. Tal vez nos llamamos cristianos, pero vivimos como un mundano. Y por eso el mensaje está para el testigo fiel, dice, escribe al ángel. El ángel, mi querido hermano, es el mensajero, es el centinela, es el atalaya. Pero ¿sabe qué? El atalaya no le gusta que se predique estos mensajes, porque él no quiere asustar a la gente. Pero el testigo fiel dice, yo conozco tus obras, o sea, las mías, mis pensamientos, lo más profundo. Y termina diciendo que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Querido hermano y querida hermana, si a usted no lo persigue, si todavía no hay persecución, es porque todavía este pueblo no estamos viviendo en piedad. No estamos viviendo en piedad. Nos preguntamos qué es piedad, misericordia, compasión. No estamos viviendo. Y termina diciendo en la página 52 del conflicto de los siglos. Dice así, por el espíritu solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Hoy en día los grandes mensajes, los que nos preparan hoy día, no son predicados, ni mirados. Por eso hoy en día, y le voy a decir algo, mis hermanos, hoy en día yo fui pastor de la iglesia adventista, para cada sábado, que era el primer sábado de cada mes, mandaban un sermón
Para cada miércoles que se reunían las damas, un sermón. Cada uno tenía un tema. Él no podía pensar, solo tenía que regirse a ese patrón. Querido hermano, quiero decirle algo. Aquí dice que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Las grandes verdades, como es los mensajes de los 3 ángeles, la reforma pro salud, el mensaje del santuario, todos estos mensajes hoy en día son ni predicados y mirados con indiferencia para el que predica también, querido hermano. Y termina diciendo, mirados, dice, con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución, termina diciendo ella, volverá a encenderse. Querido hermano, usted y yo sabemos que la ley dominical comenzará allá en Estados Unidos, después será una ley mundial. Y hoy en día nosotros sabemos que en la mayoría, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la mayoría de los jueces son católicos. Si fuera por mayoría que ellos así dictaran, ya estuviera. Solo la gran misericordia de Dios aún está deteniendo esto. Aún está deteniendo. Los gobiernos se están preparando. Las iglesias protestantes también. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta más? Mis hermanos, hay hermanos que ya están siendo perseguidos en algunos lugares. No todos hoy están persiguiendo por el testimonio y por el mensaje que llevan. La persecución viene. El mensaje, mis hermanos, será rechazado por todos. Nos preguntamos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué pasaría si nos despiden del trabajo? El tiempo es corto, mis hermanos. Mantengámonos del lado de la verdad, porque si nos mantenemos del lado de la verdad es la que triunfará. Cristo es el que triunfará y yo debo estar del lado de Cristo y del lado de la verdad. Y usted también debe estar así. No soy yo el que triunfo, es la verdad la que triunfa. No soy yo el que triunfo, es Cristo el que triunfa. Y por eso de ese lado de la verdad debemos vivir y mantenernos del lado de la verdad. Y mis hermanos, seguir la senda, mis hermanos, que Cristo pasó por el Calvario. Hoy nos toca vivir, mis hermanos. Hoy nos toca vivir de una fe ferviente en Cristo Jesús. Las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas se unirán, mis hermanos. Se unirán. Pero quiero solo terminar con el libro de Romanos. Libro de los Romanos, mis hermanos. Déjenme buscarles. Libro de los Romanos. El capítulo 8. Y voy a leer desde el versículo, mis hermanos, 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano y querida hermana, si usted ha comenzado a estudiar este mensaje, y si usted tiene dudas, confíe en el mensaje que el apóstol Pablo lo da para el libro de los Romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades lo podrán a ustedes separar del mensaje de Cristo si somos fieles al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Poderoso tema, pastor. La honra y la gloria sea para el Señor. Amén. 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 Yo creo que Dios nos ha hecho un llamado a todo el pueblo de Dios. Amén. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Eso es para mí, Sí. pastor, no para los hermanos. Ya. Pastor, nosotros que estamos en las ciudades. Yo estoy aquí en California. Ya. Nosotros, pastor, vamos a ser sellados. Mi hermana, la palabra de Dios que nos muestra, quizá palabra de Dios y el Espíritu de profecía muestra que la destrucción viene, usted sabe que viene para las ciudades, pero nosotros seremos sellados. Para ser sellados, nosotros debemos tener el carácter de Cristo. Se desarrolla el carácter de Cristo, y desarrollar el carácter de Cristo en las ciudades, pienso que no es tan fácil desarrollar el carácter de Cristo. Por eso es que el plan de Dios muestra, ya el plan de Dios nos ha mostrado a nosotros que para nosotros prepararnos para desarrollar el carácter de Cristo, porque hemos desarrollado el carácter de Cristo, somos sellados. De lo contrario, nunca seremos sellados, mi hermano. Nunca seremos. Entonces, en la ciudad será un poquito bien difícil porque yo he estado en ciudades, a veces hago programas en ciudades y sé que no es fácil, mi hermana, sí. Ahora, no es que en el campo, ya los que se van al campo, como quien dice, ya ellos van a ser completamente sellados. Es la consagración, es la entrega al Señor. Con esto no quiere decir, mis hermanos, que aquellos que estén viviendo, que aquellos que ninguno de las que estén así en la ciudad tal vez no será sellado. De acuerdo a su vivencia con el Señor y su consagración con Cristo, viene el carácter y el sello de Dios. El sello de Dios. Pero el Señor nos ha mostrado un plan donde nosotros, su pueblo, donde debe estar es en los campos, prepararse allá para salir a predicar a las ciudades de los puestos de avanzada, mi hermano. Casi no le escuché bien, no sé, porque de verdad algo anda mal esta comunicación. No sé si pude contestar su pregunta, no se escucha bien. Sí, pastor, sí lo escuché. Ya. Pero Amén, la verdad es que pastor, todos los hermanos se quejaron, diciendo que no se... Sí, no sé, algo pasó, algo pasó. Muy bien. Algo pasó, no sé, acá se escucha clarito usted, pero a veces se va, no sé si es la señal, no sé la verdad, mi hermano, no sé la verdad. Me da tristeza eso así, porque a veces el enemigo busca esa manera de que no se escucha o no es así, pero eso es mi hermana. Usted es la hermana Estelita, ¿no? No, hermano, mi nombre es Olga Lidia. Ah, mi hermana Olga, sí, usted es la hermana de México, mi hermanita Olga. Sí. Qué bendición. Sí. Ya, siempre para servirle a cada uno de ustedes, mis hermanos, siempre para servirles, y a la orden del Señor. Sí. Amén, pastor. Amén. Muchísimas gracias, pastor, si contestó mi pregunta. Amén. Y si Amén. es verdad, porque
aquí en las ciudades, pastor, la verdad, no creo que uno pueda consagrarse como uno quisiera a Dios. Es muy difícil. No es fácil. Sé que no es fácil. Sí. No es fácil, mi hermano. Pero el Señor... Gracias, pastor. Sí. Perdón, pastor, perdón. Sí, pero sé que el Señor está haciendo el llamado y el Señor nos está preparando. Y quizá tomémoslo como así, cuando fue la destrucción de Jerusalén, por eso comencé con esa introducción. Ya, como es con esa introducción. Cuán difícil les fue a aquellos judíos quizá que se quedaron dentro, y cuando vino el hambre y todo eso así, no sé cómo pasaron. No nos muestra así, pero deben haber pasado momentos muy difíciles. Los que salieron, los que obedecieron así. Bueno, eso será otro tema, en otro día tocaremos ese tema, mi hermana. ¿Ya? Sí. Amén. Pastor, ¿nos podría llevar en oración, por favor? Ya, mi hermana Olga, vamos a orar. Amén. Amoroso Padre, gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque aún todavía, como pueblo de Dios, tú extiendes tu mano para salvarnos. Te pido que tú, oh Dios, bendigas a cada hermano, a cada hermana que pudo escuchar tu palabra, tu voz en esta noche. Bendice a esta cadena. Bendice, oh Dios, a los administradores. Dale sabiduría y bendice a cada hermano oyente en todo el mundo. Confiamos que tu dirección y tu bendición estará con cada uno de nosotros y con esta maravillosa cadena. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Que el Espíritu de Dios lo siga guiando siempre. Amén. Y que tenga muy linda noche. Amén, mi hermana. De igual manera para ustedes. Gracias, pastor. Ya, mi hermana. Bendiciones. Hasta el día de mañana. Así